Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con sentirnos solos, ¿sí? Sentirnos solos. Es cierto que a veces podemos sentirnos solos y a veces estamos solos. No es lo mismo. Se ve mucho en nuestra sociedad de hoy personas que viven en ciudades rodeados de gente, pero están totalmente solos o por lo menos se sienten solos. Aunque están rodeados de vecinos, salen a la calle, hay mucha gente. No es la falta de personas lo que hace que se sientan solos, sino que no hay una relación, no tienen relaciones significativas y es por eso que se sienten solos aunque están rodeados de gente. Es interesante que también hoy los terapeutas aconsejan a las personas que por algún motivo viven solas que, si es posible, tengan una mascota. Ustedes saben que hay muchísimos beneficios para aquellos que están solos, ¿sí? Tener una mascota. No se los enumero porque la lista es muy larga, pero incluso tener una mascota para aquellos que viven solos baja muchísimo la tasa de depresión, de suicidio y de otras enfermedades, ¿no? De otros padecimientos. La soledad puede ser buena y puede ser mala. No podemos decir que es totalmente mala, en ocasiones yo creo que puede ser buena también. Mucho depende de las circunstancias y de diferentes variables. En la Biblia vemos personas que se sintieron solos. Elías, por ejemplo, dijo en 1 Reyes 18:22 y después lo vuelve a repetir en 1 Reyes 19:10, le dice a Dios, yo solo he quedado. Yo solo he quedado. ¿Qué haces aquí? Yo solo he quedado. Él sentía que estaba solo. Sentía que no había nadie con él. Y habían personas, pero él sentía una soledad a pesar de estar rodeado de personas. Es interesante que Jesús en Mateo 22:47 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando lo dijo, no estaba físicamente solo, estaba rodeado de gente, pero él se sentía solo. Y esto es muy interesante. Ambos, por lo menos en ese momento y en esas circunstancias, sufrieron la soledad, sufrieron sentirse solos. Y yo no creo que esté mal, porque a veces pasamos por esto y tenemos que reconocerlo, y es bueno manifestarlo, verbalizarlo, es bueno expresarlo, nos hace bien expresarlo. Pablo incluso va a decir en 1 Corintios 7, del 8 al 9, que si alguno tiene la capacidad de quedarse solo, que se quede solo. Pero si no, no, que se case y que forme una familia. Es interesante. Para Pablo, por las circunstancias que él estaba viviendo, la soledad era como una cosa buena, ¿no? Era como algo constructivo. Sin embargo, recién vimos otros casos de personas que sufrieron la soledad. Por eso esto de la soledad tiene que ver mucho con las circunstancias que vivimos, tiene que ver mucho con nuestra personalidad también. Uno de los puntos positivos de estar solo, no digo toda la vida, pero vivir momentos de soledad o vivir momentos en donde nos sentimos solos aunque tengamos gente alrededor, es que se nos pueden presentar oportunidades únicas. Únicas. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, menciono algunos nada más. En 2 de Samuel 23, de 11 al 12, ¿sí? Hay un hombre que se llama Sama, que estaba luchando con Israel contra los filisteos. El asunto es que los israelitas, abrumados por el ataque, se repliegan, ¿sí? Y él queda solo. Y él dice que se planta dentro de un sembradío de lentejas y se queda ahí, solo.
y que él defendió y luchó contra todo el ejército de los filisteos y los venció. Y dice que huyeron los filisteos porque él los venció. Y me gusta cómo termina el versículo 12, dice, el Señor le dio una gran victoria. Dice que fue tan dura la lucha que se le acalambró la mano y su mano quedó cerrada y no podía soltar la espada, ¿no? Tremendo. Y fíjense, él quedó solo, pero con la actitud correcta. Entonces, aunque estaba solo, como tenía la actitud correcta, que era una actitud de confianza en Dios, Dios lo usó, Dios le dio una oportunidad única y él fue instrumento de una gran victoria. Qué interesante. Yo no dudo que esa gran victoria Dios se la podía haber dado a todo el ejército de Israel, pero él parecía que era el único que tenía la actitud correcta, de confianza en Dios. Y entonces Dios le dio esa oportunidad única y él la aprovechó. Y hoy leemos su testimonio. Y hoy su ejemplo es una inspiración para nosotros. Si volvemos al caso de Elías, cuando él 2 veces le dice a Dios que él está solo, es solo yo he quedado, en el sentido de que solo él había quedado como un miembro fiel, digamos, del pueblo de Dios, ¿sí? O como un siervo fiel. Dios le recuerda en 1 de Reyes 19, del 18 al 21, Dios le recuerda que él no está solo. Dios le dice, me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. O sea, no sos el único fiel. Tengo 7.000 personas más que también son tan fieles como vos. Aunque vos no los veas, no sos el único. Y lo interesante es que Elías sabía que no era el único. Porque en 1 Reyes 18 nos encontramos con que Abdías, que era el principal siervo, el mayordomo del rey Acab, que saben que el rey Acab perseguía a Elías, Abdías era uno de esos 7.000 fieles. Y porque era fiel a Dios, fíjense, ¿no? Era el principal servidor del rey pagano que quería matar a Elías. Y sin embargo, Abdías era tan fiel como Elías. Y él, cuando se encuentra con Elías, le dice que yo, tengo a 100 profetas escondidos en 2 cuevas y les doy de comer todos los días. O sea, Elías, al encontrarse con Abdías, ya sabía que él no era el único fiel. Abdías era fiel y Abdías sostenía a 100 profetas que también eran fieles a Dios y que se escondían para no sufrir el castigo o la persecución. Entonces Elías sabía que no estaba solo. Sin embargo, cuando nosotros caemos en cierto grado de desánimo, de desconfianza en Dios, de agotamiento, porque el agotamiento tiene mucho que ver con el desánimo, nos sentimos solos, aunque sepamos que no estamos solos. Muchas veces o en muchas ocasiones, miembros de nuestra iglesia o cristianos, he escuchado de cristianos decir, yo estoy solo, o sea, nadie me visita, nadie me llama, yo estoy solo. Pero no estás solo. Y a veces la pregunta, que es una pregunta muy antigua, y esta pregunta desprende una reflexión también muy antigua, es, ¿y vos a quién llamás? ¿Y vos a quién visitas? Porque vos estás solo, no necesariamente porque no te visitan, sino porque vos tampoco visitas a nadie. Entonces, nosotros en momentos difíciles tenemos la impresión de que muchas veces estamos solos. ¿Saben quiénes viven también esta realidad? Aquellos que tienen alguna responsabilidad, por ejemplo, alguna responsabilidad en la Junta.
No, porque me dejan solo. Me toca hacer todo a mí. ¿O no? Aquellos que han sido miembros de junta alguna vez, ¿no? O le dicen, queremos que vos nos ayudes con el departamento, no sé, un departamento de la iglesia de trabajo. No, 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 porque me va a tocar hacer todo. Me dejan solo, me va a tocar hacer todo a mí. Esa sensación de soledad. La realidad es que nosotros nunca estamos solos. Fíjense que algunas de las promesas más lindas en la Biblia tienen que ver con que Dios nos promete que nunca vamos a estar solos. En Josué 1, por ejemplo, del 6 al 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. ¿Y cuál es el próximo gran ingrediente de la promesa? Porque yo estaré contigo. La presencia de Dios siempre está garantizada. Siempre, siempre. Dios está aún con aquellos que están luchando con el pecado y que están cometiendo pecados premeditados, pero que luchan, que aún no han cerrado la puerta, ¿sí?, a la influencia del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara con esto. Sansón estaba en una ciudad filistea, había ido ahí a pagar los servicios sexuales de una prostituta y estando ahí, cometiendo un pecado abierto, ¿me entienden? O sea, no tengo que explicarlo. Cometiendo un pecado abierto a medianoche, se levanta y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y él arrancó las puertas de la ciudad con el marco, con los dinteles. ¿Cuánto pesaba esa puerta? No era esta puerta, ¿me entienden? Y se las llevó al hombro hasta la cima de la colina y las dejó ahí. Ahí estaba la presencia de Dios dándole el don de la fuerza, la presencia del Espíritu Santo dándole el don de la fuerza, cuando él estaba cometiendo un pecado abierto. Pero ¿por qué Dios seguía estando con él? Porque todavía él era sensible a la voz del Espíritu Santo y él luchaba con el pecado. O sea, la presencia de Dios no es condicional. Siempre será incondicional, siempre estará con nosotros. Como estuvo con Sansón después que lo atraparon los filisteos, le quitaron los ojos, lo hacían trabajar en lugar de un animal, haciendo el trabajo de un animal, empujando una rueda. Dios estaba ahí también con él. Aunque estaba cosechando las consecuencias de su actitud de rebelión, Dios siempre estaba con él. Y esa es la gran promesa que tenemos. Miren, a veces Dios permite que estemos solos por muchos motivos, pero yo quisiera cerrar con dos motivos, mencionando solo dos. El problema es que a veces nosotros tenemos la mala costumbre de apoyarnos en muletas humanas. Tenemos necesidades, tenemos problemas afectivas, emocionales, económicas, y tenemos la mala costumbre de apoyarnos en muletas humanas. No es que esté mal que nosotros nos apoyemos entre nosotros, pero muchas veces nosotros pretendemos que otro ser humano cumpla el papel que solo Dios puede cumplir. Hay un pasaje muy interesante, Segunda de Reyes 18:21. Israel estaba siendo asediado por Asiria, ¿sí?, y después por Babilonia. Y Israel, en lugar de escuchar a los profetas que los animaban a confiar en Dios, a ser fieles, a confiar en Dios, a consagrarse a Dios, ellos decidieron aliarse con Egipto, que era un país poderoso y tenía un gran ejército. Entonces ellos decían, hagamos alianza con Egipto, entonces si Babilonia viene, los egipcios nos defienden. Y ahí entonces en 2 Reyes 18:21, Dios les dice, a través de su profeta, dice, he aquí, tú confías en el bastón de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. ¿Han visto cómo se quiebra una caña?
Cuando vos quebrás una caña, como es hueca, no es un corte limpio, sino que quedan toda astillada, ¿verdad? Toda astillada. Y dice, y si vos te apoyás eso, si usás eso como una muleta, como un báculo, como un bastón, como dice la Biblia, ¿qué pasa? Todas las astillas. Y entonces dice acá Dios, ustedes, le dice a su pueblo, Dios le dice a su pueblo, no crean que porque se van a apoyar en Egipto, van a ser libres. Egipto es como una caña quebrada y cuando vos te apoyás en él, lo que hace es lastimarte aún más. Lejos de salvarte, te lastima más. Y eso es lo que hacen las muletas humanas en nuestra vida. O aquellas muletas que no tienen que ver con que Dios sea nuestra roca firme en donde uno puede estar parado, nuestro apoyo firme. Entonces a veces nos quedamos solos para entender que la cosa es, a esto se sale con Dios o con Dios. Y sin Dios no salís. Es como que Dios de alguna manera permite, o las circunstancias, llegás a circunstancias en donde no te queda ningún apoyo. Tu esposo es un buen hombre, pero no suple tus necesidades emocionales. Tu esposa es una buena mujer, pero no sé, es complicada. ¿Me entendés? Tu suegra, tus padres, tu novio, tu novia. El pastor es un buen tipo, pero no puede con mis necesidades. Y así, y te quedás rodeado de gente como Elías, como Jesús, pero sentís que estás completamente solo. Es interesante que en el caso de Elías y de Jesús, como leímos, el reclamo fue a Dios. He huido, porque Elías huye y se va ¿a dónde? Al monte Sinaí, monte Horeb. Porque ahí se manifestaba, según la historia, ¿quién se había manifestado ahí? Dios. O sea, yo en mi soledad busco a Dios. Señor, soy el único que queda. Y Cristo en su soledad, ¿a quién le reclama? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ellos estaban rodeados de gente, pero sentían que estaba solo. Y cuando sentían que estaban solos, acudieron al único que puedes acudir. A Dios. Al único. Hay un momento en la vida que te queda Dios o Dios. Así todos, algunos rechazan a Dios. Pero hay momentos en la vida que son oportunidades únicas y oportunidades espectaculares, por difíciles que sean, que te invitan a resolver las cosas con Dios y a buscar a quién, a Dios. Y otros apoyos, otras muletas, son como cañas quebradas que si uno se apoya en ellas, te lastiman. Y la segunda razón es que tal vez ese momento de soledad es un momento único para que hagas algo que cambie tu vida y cambie la iglesia. Si yo vuelvo al caso de Sama, su victoria no solamente representó un evento que marcó su vida como un antes y un después, y quedó registrado en la Biblia, sino dice que Dios le dio a todo Israel una gran victoria a través de quién? De él, de Sama, que estaba solo. Entonces a veces te sentís solo. ¿No será que Dios te está dejando o está permitiendo o quiere aprovechar esa oportunidad para realmente, para que vos tengas una experiencia especial y hagas algo único que va a cambiar tu vida y va a cambiar la iglesia? ¿Puede ser o no? Y puede ser. Lo vemos con Sama, lo vemos con David y con tantos otros jueces, ¿sí? Lo vemos con Samgar y tantos otros jueces que solos, confiaron en Dios e hicieron grandes proezas que cambiaron sus vidas y cambiaron la vida de todo el pueblo de Dios. Entonces, si te toca estar solo, si te toca estar sola, busca a Dios. Si Dios quiere, te dará compañía. Y si Dios dice que todavía no, no desesperes, porque tal vez Dios te está preparando para algo, porque tal vez Dios te quiere usar para algo.
y vos te la estás perdiendo. ¿Por qué? Porque no aceptas esa condición seguramente momentánea que te está tocando vivir. En la soledad es más fácil encontrar a Dios. En la soledad es más fácil escuchar a Dios. En la soledad es más fácil relacionarse con Dios, siempre y cuando tengas la actitud correcta de querer profundizar una relación con Él y tener la actitud correcta que menciona Jeremías 29. Me buscaréis de todo corazón y me hallaréis. Amén.